tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este primer evento virtual que el Grupo Helicube está organizando. Bueno, agradecemos profundamente su participación y hoy nos vamos a adentrar en un mundo literario fascinante, ¿no? Que es la literatura inglesa escrita por mujeres. Esta literatura, a menudo olvidada o invisibilizada, nos ofrece una perspectiva única sobre la historia, la cultura y las experiencias de las mujeres en el mundo anglosajón. A través de sus obras, las escritoras inglesas han desafiado las normas sociales, explorado temas como la identidad femenina, la lucha por la igualdad y la búsqueda de la voz propia, y nos han legado una rica tradición literaria que merece ser explorada. Para guiarnos en este viaje literario, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Capellino, un reconocido experto en este campo. Bueno, el doctor Carlos Capellinos se graduó en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego obtuvo una maestría y doctorado en literatura hispanoamericana en la Tulane University. Su pasión por la literatura angloamericana lo ha llevado a enseñar en Luxor y a recibir una beca del British Council para profundizar en la historia y la literatura inglesa. Su experiencia y conocimientos nos brindarán una perspectiva única sobre la literatura inglesa escrita por mujeres. Además, nos acompaña el doctor Richard Leonardo Loaiza, docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal e investigador RENACIT nivel 2, quien enriquecerá la conversación con su valiosa perspectiva. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Capellino para que nos presente su análisis sobre este tema tan relevante. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de ustedes, chicos, y de Richard. Se ha planeado esto como una clase para los chicos de carrera. eh, eh, es lo que vamos a hacer ahora. Como saben, voy a compartir, ¿sí? Un ratito. Sí, Carlos, sí se ve. Ya, genial. Genial. Em, Bien, entonces, es literatura escrita por mujeres. Yo lo planeé, digamos, tuve una expectativa un poco exagerada, porque pensé que iba a poder hablar bueno, 18, 19, 20 y todavía un poco del 21, pero he decidido partirlo en dos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora prácticamente desde fines del 18 hasta las primeras décadas del siglo XX de literatura escrita por mujeres. Así que si esperaban que hable de Virginia Woolf o de Iris Murdoch, eso va a tener que esperar, lo siento. Pero pues, será motivo para alguna otra reunión. Em, entonces, eso está ubicado o va a estar ubicado en la primera y segunda ola del feminismo. Si pensamos en que hay cuatro olas, algunos dicen que hay cuatro, que hay cinco, que hay tres, o sea, eh, diferentes, los académicos no se ponen, o bueno, están de acuerdo, los americanos dicen que hay tres, porque simplemente Estados Unidos no participó de la primera ola, entonces hay tres, y para Europa hay cuatro, ¿no? Pero otros dicen que hay cinco y que estamos en una especie de nueva ola, ¿no? Justamente vamos a hablar primero de eso, de las olas del feminismo y qué va pasando en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Ok? Ah, bueno, un detalle sobre el título. Bueno, le llamé Voces Inaprensibles. Si hablamos de, de interpretaciones, sabemos que se ha tratado eh, de interpretar desde el punto de vista del hombre durante mucho tiempo y se han perdido elementos y se ha invisibilizado literatura. Entonces es una forma de entrar con prudencia en el tema, ¿sí? Eh,
son voces para ir eh, redescubriendo, para releer eh, y bueno, para conectar con la literatura de hoy también, ¿no? Es- otra cosita que quería mencionar antes de comenzar también es que yo estoy haciendo un trabajo ahorita sobre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Digamos, un trabajo transatlántico en ese sentido, eh, pero faltan algunos vínculos todavía, y sí lo entiendo, con la literatura alemana, francesa, española, ¿ok? Porque nada está ahí detenido en el tiempo, intocable, todo está en constante contacto, ¿ok? Eh, la mayor prueba de ello es que la primera ola arranca justamente eh, con Olympe de Gouges y Olimpia de Gouges eh, en, después de la Revolución Francesa, ¿sí? Fines del siglo XIX. Se creía que la revolución iba a ser para todos, ¿no? Para todos los ciudadanos, pero se dieron cuenta de que a la mujer no le tocó, no le tocó, no le tocaron los derechos prometidos. Entonces ella, bueno, publica este folletín, Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 1791. Ah, sí, me he equivocado, disculpa, Gustavo, sí, fines del siglo XVIII. Ahí lo he, un pequeño lapsus. Eh, entonces, sí, los ideales no beneficiaron a la mujer, fueron reconocidas solo como madres y esposas, solo como acompañantes. Es algo que vamos a ver que ocurre también en la novela de estas épocas. Se reclama entonces libertad e igualdad ante la ley, derechos matrimoniales sobre hijos, la patria potestad es del hombre, el hombre es el que decide qué se hace con los hijos en esta época, derecho al trabajo, derecho a la educación y derecho al voto. Eh, en especial, varios varias de nuestras escritoras y también, bueno, las teóricas del primer feminismo eh, van a, van a hablar justamente de, de que la educación es la forma de salir, ¿no? De la condición en la que se encuentran. Algo que se puede destacar aquí son los cuadernos de quejas, ¿sí? Que surgen en esta época, de una manera digamos, de mantener tranquila a la gente, llenando estos formularios, y varias de las quejas son de mujeres, ¿no? Entonces, ya se ha analizado esto, ¿sí? Hay trabajo sobre ello. Eh, y también la formación de los clubes de mujeres, que van a tener corta duración, ¿va? Porque van a ser prohibidos. Ustedes saben, y tampoco he entrado mucho en esto, en este trabajo, en la reacción, ¿no? La, la reacción del patriarcado que va a, bueno, tras cada ola, tras cada avance del feminismo, pues va a sacar nuevas leyes, nuevas medidas, eh, va a tener escritores, filósofos de su lado. Entonces, sí, no va a durar mucho, pero luego se van a reactivar. Y se van a reactivar en todo el mundo, en realidad. O sea, va a ser un fenómeno de moda esto de los clubes de mujeres y los clubes de lectura, clubes este, de discusión, de ideas, ¿sí? A lo largo del siglo XIX. Bien, justamente al año del texto de Gouges, se publica esta Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. Em, Sería interesante hacer un trabajo porque hay sospechas, ¿no? De que
prácticamente todas las autoras de fines del siglo XVIII y también gente del siglo XIX han leído, se supone que han leído a Mary Wollstonecraft. Se nota, hay ecos, pero falta un estudio mayor de esto, ¿no? E insiste en que sería interesante aplicar una escuela para niñas, ¿sí? Eh, o sea, buenas escuelas para niñas, representación de las mujeres, ¿sí? Y también pide que los privilegios del hombre cesen, ¿sí? Que dice, nada es natural, todo es una construcción cultural, entonces merecemos estar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, igualdad al hombre. Y saca esta astuta conclusión. Si somos débiles, entonces apoyen y refuercen nuestra posición. ¿Mm? ¿Cómo? Bueno, para empezar, educación. Van a escuchar que este es el reclamo que se repite una y otra vez en varias de las novelas que vamos a revisar. En la segunda ola, algunas demandas del siglo XIX, derecho al voto, mejoras en las condiciones laborales, mm, derechos matrimoniales similares a los de los hombres, em, que se permitan los clubes y asociaciones de mujeres, y qué cosas realmente se llevan a cabo, pues esto, ¿no? Sí. Eh, se fundan, se crean numerosas organizaciones de mujeres en Inglaterra y también en Estados Unidos y seguramente en otras partes de Europa. Hay un cambio de vestimenta a fines de siglo, empieza la mujer a asistir a lugares públicos, fuman, usan faldas cortas, dejan el corsé de lado. em, Bueno, hay el acceso a la educación superior también se exige. Primero se pedía acceso a la educación, pues ahora el acceso a la educación superior. Em, Esto se va a dar en el Georgia Female College, que se va a transformar en el Wesleyan College, y se admiten mujeres en 1839. Y en Londres, la Universidad de Londres en el 68, en Edimburgo en el 69. Y son poquitos, ¿no? Porque aquí entran 9 mujeres a la de Londres y a la de Edimburgo entran 7, creo. Em, bueno, se fundan estas 7 universidades, las Seven Sisters, que van a admitir mujeres, son universidades para mujeres. En cuanto al sufragismo en Inglaterra, hay una convención antiesclavista mundial. Tenemos que entender que todos los reclamos em, para la liberación del hombre de color em, van a estar muy, muy, muy relacionadas con el sufragio femenino. En realidad, cada avance en los derechos del hombre de color va seguido de un avance también en los derechos de la mujer. Y, y sí, ¿qué más? Entonces, esta convención antiesclavista que se llevó a cabo en Londres en el 1840. Asistieron delegadas de Estados Unidos, entre ellas Elizabeth Stanton y Lucrecia Mott, que son activistas conocidas del feminismo, pero también de la causa abolicionista. Van a ver ustedes que varias mujeres de las que estamos hablando van a aparecer, van a publicar y en favor de la causa abolicionista también. Hay un socialismo profeminista, ¿sí? Luis Michel y Clara Zetkin. Fuerte apoyo de las mujeres inglesas, es decir, todos los estratos están apoyando esta lucha, es decir, gente de alta sociedad, gente adinerada, ¿sí? Eh, Mujeres adineradas también y mujeres del pueblo. Eh, Están juntas en la lucha. En,
En el 66, John Stuart Mill reúne 1.500 firmas para llevar al Congreso, ¿sí?, para lograr algunos de los derechos, algunos de los reclamos de la mujer. En el 69 escribe él también, junto con su esposa, The Subjection of Women, el sometimiento de la mujer, ¿sí? Y se funda una serie de, bueno, de instituciones, como por ejemplo la Unión Nacional, ¿no?, Sociedad para la Unión Nacional del Sufragio Femenino, del Partido Liberal, en 1897. Y por el otro lado, la Unión Política Social de la Mujer, en 1904. Detrás de esto está Emmeline Pankhurst, de quien seguramente han escuchado hablar. Son socialistas del Partido Laborista. Bueno, y este partido es elegido entre 1906 y 1910, pero ni bien elegido, como suele pasar, no solo, para que vean que no solo pasa en el Perú, eh, ni bien elegidos, se olvidaron de los ofrecimientos, porque el partido apoyó ¿no?, a la elección. Y bueno, nada. Luego algunas de las marchas famosas, ¿no? En 1907, la Mud March, Mud significa barro, salieron a marchar un día que las condiciones del clima estaban fatales, y, y bueno, luego en 1908, la marcha más grande de mujeres, eh, bueno, para la segunda ola, en el Hyde Park, en 1908, es un parque como de libertad de expresión, 500.000 mujeres. En 1909, la primera huelga de hambre de una mujer. En 1912, el argumento de la piedra, así se le llama. Hay fotos de esto, me olvidé de poner fotos, pero hay hasta videos de gente apedreando, o sea, mujeres apedreando negocios, ¿ya? Digamos, fueron a la calle más comercial de Londres y apedrearon todo lo que pudieron. Más de 200 negocios apedreados. 1918, el sufragio femenino se aprobó para las mayores de 30 años. Esto se va a confirmar en 1928 y ampliar a todas las mujeres, ya no solo las mayores de 30. Un detalle que sería interesante de mencionar es que ya en el año 1868, si no me equivoco, em, algunas mujeres votaban. La mujer que declaraba impuestos, que pagaba impuestos, es decir, las mujeres adineradas, eh, podían pagar impuestos y con ello se hacían acreedoras al voto, ¿ya? Pues un voto clasista, ¿no es cierto? Bien. En Estados Unidos, bueno, se aprueba el voto del negro, del afroamericano, en el 69. eh, las aspiraciones de sufragio en la mujer crecen. Hay una condena de esto, ¿no? Porque la mujer blanca afirma estar más calificada que el negro. Dice, si el negro puede votar, ¿por qué yo no puedo votar? O sea, ¿soy menos? ¿No? En el 78 viene la primera propuesta para la enmienda. Esta propuesta va a dormir 40 años, ya, más de 40 años en realidad. Sin embargo, sí se aprueba el voto en algunos estados. Sigamos, en el 90 se funda la Asociación Nacional Americana para el Sufragio Femenino, NOSA, apoya la WSTU, Unión de Mujeres Cristianas por la Abstinencia. Hay que tener en cuenta un detalle aquí. Vamos a ver que asoman
constantemente, después de la reconstrucción en Estados Unidos, después de la Guerra Civil, eh, varios, em, varios, digamos, van a crearse muchas formas de asociación, muchos clubes sociales, eh, ¿qué te digo? Desde Rotary Club, Sobre Optimistas, Club de Leones, ¿ya? Hasta uniones sindicales, como la Unión de Granjeros, eh, digamos, uniones de obreros, está de moda. Y con lo mismo aparecen muchas de las religiones norteamericanas. Ustedes saben que hay, em, bueno, que algunas religiones protestantes vinieron de Europa, ¿no es cierto? Llegaron de Europa a Estados Unidos. Los metodistas, luteranos, que son muy fuertes aquí en Estados Unidos. Sin embargo, varias religiones fueron creadas durante el siglo XIX. La mayor parte fue creada durante el siglo XIX y se construyeron eh, prácticamente con estructura piramidal, como pequeños negocios. Eh, entonces, bueno, los bautistas, los mormones, ¿ok? Entonces, estas asociaciones cristianas o luteranas, etcétera, o cristianas en general, que agrupan varias de estos grupos, em, se unen en favor de los sufragios femeninos también. ¿Ok? Eh, sí. En 1890, el progresista estado de Wyoming aprueba el voto femenino. em, En 1914, 10 estados occidentales aprueban el voto. Esto es más, más normal. Normalmente, este, toda la costa oeste suele ser bastante progresista. Son los que han votado por Kamala en las últimas elecciones, por lo general. En 1919 es aprobada la 19ª enmienda, que es ratificada en el 20. ¿Sí? Como les dije, casi, bueno, más de 40 años después. Ya a estas alturas varios países habían aprobado el sufragio femenino, ¿no? En cuanto al aborto, tema, tema muy en boga, a inicios del 19 era común, pero era ilegal. Y bueno, nadie hacía nada, ¿sí? Se hacían de la vista gorda. Ya en 1847 la Asociación Médica Americana se opuso y la legislación penal se hizo más fuerte. eh, Tuvieron el respaldo justamente de movimientos moralistas y evangélicos. Apoyó también la sociedad neoyorquina por la supresión de vicios. En 1912 se asocian a los Wobblies y a los socialistas. Es decir, pasa algo similar a lo que ocurre en Inglaterra, ¿sí? Eh, Feministas de derecha, feministas socialistas, todos se unen en favor del movimiento, ¿ya? En el 21 aparece la Liga Americana por el Control de la Natalidad, la ABCL, y en el 52 la Federación por la Paternidad Planificada. ¿Sí? Hasta ahí llego con la pesquisa. En cuanto a la tercera ola, bueno, hay movimientos estudiantiles. Recuerden ustedes que estos movimientos estudiantiles van a ser de mucho apoyo también para la ratificación de los derechos del hombre de color, ¿ya? Entonces, eh, todo está muy activo, efervescente. Hay un sentido de desilusión, democracia participativa, y exigen, ¿no? Libertad de expresión. La rebeldía, como saben, se expresa a través del rock and roll, la música de cambio, que va a impactar en todos lados. Ya antes estuvo haciendo
la canción nueva, la nueva canción latinoamericana, por ejemplo, en nuestros países. Joan Baez, Bob Dylan, Janis Joplin. Y la época del amor y paz, la época de las flores, época de liberación sexual, de la píldora anticonceptiva, tiene mucho que ver, en el 60, va acompañado del uso de drogas, los hippies, que empiezan a vivir en comunidades o a viajar por todo el país, y bueno, los primeros movimientos en pro de la naturaleza, ¿ya? Y los primeros YOLO, YOLO, You Only Live Once, este, aparecen en esta época, ¿ya? Entonces, se puede decir que la juventud está preparada para el siguiente paso. En el 63, Betty Friedan publica El problema sin nombre, ¿sí? Habla de la mística femenina, ¿sí? De la famosa mística femenina, que en realidad ha sumido a la mujer en el aburrimiento, en el ostracismo. Y bueno, esto lo vamos a explicar con más calma en la segunda sesión, cuando tengamos una segunda sesión. Los reclamos son mayor remuneración, puestos de autoridad, responsabilidades ciudadanas y en contra del sexismo. A partir de la tercera ola el movimiento se empieza a ramificar, ¿ya? Porque era fácil estar de acuerdo con el sufragio, ¿no? Era fácil estar de acuerdo con la educación en la primera ola, pero eh, ya no se está tan de acuerdo con algunas cosas, ¿ok? Pero bueno, eso también lo vamos a explicar con más calma después. En el 66 se funda la Organización Nacional de Mujeres, justamente es la que promueve Betty Friedan. Se aprueba la enmienda para la igualdad de derechos. Luego, en Stonewall, que queda en Greenwich Village, en Nueva York, en el 69, eh, viene este episodio de represión policial que va a provocar la famosa marcha del orgullo gay, que en realidad el Pride, el orgullo, es tomado del movimiento afroamericano por los derechos. Se habla el orgullo sale de los movimientos afroamericanos, pero lo toman prestado, ¿no? O prácticamente lo apropian, ¿no? Porque este, eh, creo que la comunidad LGBTQ+ es la que habla más del orgullo que la comunidad afroamericana, ¿no? Hoy en día. Eh, bien. Y sí, es como les decía, eh, los derechos ganados por la mujer son precedidos por derechos ganados por el hombre de color. Una casualidad, es un efecto de derechos, ¿no? De una avalancha de derechos, y también le toca a la comunidad LGBT, ¿ya? Y en consecuencia, es lo siguiente, porque como les digo, fue un efecto dominó, también se exigen derechos para los nativos americanos y luego para los latinos, chicanos, tejano, ¿no? El concepto de tejano, chicano, aparece en esta época. O sea, tejano para diferenciarse del texan, ¿no? Que es el gringo, se puede decir, ¿no? Bien. Y finalmente la cuarta ola, bueno, hablamos del espejismo de la igualdad, esto es a fines del siglo XX. Se usan las redes sociales para difundir buena parte de esto, por eso diríamos que yo podría decir, me parece que todos ustedes están mucho más informados que yo o que Richard de, de esta cuarta ola y de todos los movimientos que han venido después, ¿no? Como Ni Una Menos o eh, ¿cómo se llama el otro? Eh, Me Too, ¿no? Me Too y el otro, no sé si han escuchado este otro movimiento, el 4B, que viene de Corea del Sur.
4B larga. Googleenlo. El 4B es una medida desesperada de la mujer coreana que se siente sometida, se siente, bueno, lo que ha pasado en el resto del mundo, siente que no tiene los mismos derechos y está reclamando de esta forma. Lean y les va a interesar. Son formas de vengarse, mantener al hombre a raya, hacerle dar cuenta de cómo tiene que comportarse con ellas, ¿no? Porque son 4 Bs, son como iniciales de las palabras en coreano, que no sé coreano, pero aparentemente es no citas, no noviazgo, no matrimonio, no sexo, ¿ya? Entonces hay una abstinencia absoluta. Corea del Sur está desesperada porque hay un descenso de la natalidad a raíz de este movimiento. ¿Se imaginan algo así en todos lados? Cosa seria. Bueno, em, entonces sí, las redes sociales se difunden velozmente, eh, de todo, pues, ¿no? La idea aquí es ahora visibilizar la violencia contra la mujer, que era un tema que no se había tocado mucho en la ola anterior. Em, Se promulgan leyes de feminicidio, a veces cuestionables, a veces, ¿no? Muy radicales, otras veces mejor pensadas. Em, Dice que sin igualdad no hay desarrollo. Empoderamiento para la mujer. Piden derribar los techos de cristal, techos salariales, el ascenso o lograr puestos de trabajo más altos, como CEOs, ¿no? Se habla de ya nuevas masculinidades y feminismo interseccional, ¿no? Es decir, un feminismo que atraviesa también a la comunidad LGBTQ y a lo racial, el migrante, es decir, las otras subalternidades. ¿Ok? Bien, antes de entrar al siguiente tema, no sé si alguien tiene alguna pregunta o Richard, esperamos hasta el final. ¿Cómo prefieren? Como gusten, ¿eh? Ah, ya, ya, al final, perdón, no te había escuchado, no te había leído. Ya, al final, queda. Entonces, vamos al tema. Hay algunas diapositivas que no he podido, no he alcanzado a poner, disculpen, pero bueno, igual podemos discutirlas, ¿no? Algunos conceptos clásicos que se pueden hablar en literatura escrita por mujeres o sobre la representación de la mujer. Por ejemplo, em, el famoso Ave versus Eva, es decir, la elevación de la mujer hasta el concepto de Ave María, ¿sí? Y digamos, como algo puro, de donde deriva el concepto de ángel del hogar también. Eh, y la otra que se eleva, Ave versus Eva, ¿no? Eva como la concepción del pecado, la culpable de todo. Vamos a ver que fluctúa en ambos frentes, ¿sí? Eh, Diferentes representaciones a lo largo de la propia novela escrita por mujeres y, por supuesto, mucha representación del hombre eh, respecto de la mujer, representaciones de mujeres que son monstruosas. Yo tuve la suerte de presentar un trabajo en una conferencia sobre mujeres vampirizadas en la novela de fines del siglo XIX, eh, en novela española, ¿ya? Eh, Había monstruos también, pero preferí enfocarme solamente en la figura de la mujer vampirizada, ¿ok?
este concepto de mujer que te chupa la sangre, te absorbe tu energía, te deja seco y luego te echa, te bota, ¿ok? Te usa y se va, o mujer que sale de noche, ese concepto, ¿sí? Pero bueno, esos son, esas representaciones son más propias eh, de las que hace un hombre sobre una mujer, ¿no? No las vas a encontrar acá en literatura escrita por mujeres, me estoy yendo por la tangente. Ese es un concepto, el ave y el eva. El otro concepto clásico que seguramente han escuchado es este tema de lo público y lo privado, ¿no es cierto? Lo privado, el hogar para la mujer, eh, y bueno, lo público para el hombre, ¿no? Es decir, el hombre por eso trabaja, el hombre está asociado al Estado, digamos, puede ejercer funciones dentro del Estado. La mujer no, porque la mujer tiene que estar en el hogar, ¿no? Ese concepto eh, que, bueno, se empieza a romper en el siglo XIX, ya van a ver. ¿Qué más? El otro concepto de las tres C quizás puede ser de ayuda, em, que la mujer era encargada de las tres C: casa, cocina, costura, ¿sí? Eso lo van a ver también en prácticamente toda la novela del siglo XIX eh, y XVIII, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Sobre el final también del siglo XIX, esta idea de la locura femenina, la loca en el ático, ¿sí? El concepto de Mad in the Attic. eh, Se ha escrito bastante sobre esto también. eh, por los encierros en manicomios de los cuales fueron víctimas mujeres acusadas o tildadas de libertinas o de respondonas o de coléricas o de histéricas, neurasténicas, eran los conceptos que se usaban. Eh, no sé si han escuchado la palabra, pero yo la recuerdo de mi abuela. Ella decía neurasténica y mi mamá ya usaba histérica. ¿Ya? Pero son términos que se han ido atribuyendo a la mujer. Eh, Curiosamente, se ha estudiado también, como les dije, esto desde el punto de vista médico. Hay un trauma que se llama shell shock. No sé si lo habían escuchado, shell shock. Shell significa concha, ¿ya? Pero no se traduce literal, no es como el trauma de la concha, no te dice nada. Es como el se llama síndrome de guerra, si no me equivoco, síndrome de guerra, que encontraron que los soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial, dado que pasaron grandes temporadas, meses, sumergidos enterrados, ¿no? En trincheras, más los que después van a estar en aviones o en tanques, es decir, en encierros, en situaciones de encierro y de extrema tensión dentro del encierro, manifestaban los mismos problemas mentales que las mujeres eh, en fines del siglo XIX, comienzos del XX. Entonces estamos hablando de ahí un sometimiento terrible de parte del hombre en un encierro, el encierro de la casa, ¿no? Bueno, son algunos conceptos previos. Debo decir que no he incluido en esta lista a algunas autoras que son importantes, son muy importantes. Eh, la primera que debo mencionar es Mary Shelley, ¿no? Autora de Frankenstein, y probablemente la mami, la madre de todas las escritoras de horror y de ciencia ficción posteriores, que hay varias, ¿no? Hay varias. Eh,
sería bueno decir también, sería bueno aclarar que la mujer está presente en todos los movimientos, en todas las corrientes literarias que se han visto en Inglaterra y Estados Unidos, que te digo, los prerrafaelistas, los modernistas, los trascendentalistas, siempre hay mujeres. Los beatniks, hay mujeres. Literatura fantástica, hay mujeres. Literatura de ciencia ficción, hay mujeres. Em, Testimonio, montones de mujeres. Literatura testimonial, literatura afroamericana, montones de mujeres. Incluso testimonial afroamericana, como Harriet Tubman, que se me viene en la cabeza. eh, eh, o Maya Angelou, ¿no? Por ejemplo, que también vamos a ver en la siguiente sesión. Eh, es decir, no sé si me olvido de algo, a ver, literatura migrante, mucha presencia de mujeres. Policial, mujeres. Otra vez, Agatha Christie es otro eh, de los epígonos de la literatura eh, femenina policial. Bueno, estábamos en las mujeres omitidas dentro de este catastro, dentro de este estudio. Ojo, quizás luego logro ingresarlas tras una lectura más detallada, más minuciosa, ¿sí? Porque esto es un trabajo en formación, ¿ya? Por eso les decía que falta establecer incluso los contactos con otros países, falta establecer los contactos con otros países de habla inglesa. Y también, incluso, y algo que me gustaría hacer es saber si las escritoras peruanas leían a las escritoras inglesas, hacer un trabajo bien minucioso sobre eso, ¿ya? Pero bueno, ya tendrán que ayudarme en eso, quizás alguno se apunta. Vamos a ver. ¿Qué más? Estaba Mary Shelley, les decía, autora de Frankenstein, ¿no? Que sí es una figura interesante porque es parte del laquismo, ¿no? De este grupo de intelectuales que se reunían alrededor del lago con Percy Shelley, Keats, está Polidori, ¿ok? Gente interesante. Entonces, nutrirse de todo ese ambiente es sumamente provechoso. Curiosamente, de todos ellos, Mary Shelley es la más famosa, ¿no? Pero bueno, ¿a quién dejé luego de lado también? A Emily Dickinson, gran poeta, la más grande poeta del siglo XIX en Estados Unidos y quizás en lengua inglesa. Ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no, el siglo XIX. Em, ya, su, eh, no ha dejado ni un escrito en el que específicamente apoye, como otras escritoras, como cartas, diarios o algo así, donde apoye digamos, o denuncie alguna condición de maltrato a la mujer o de encierro, ¿ya? Sin embargo, sí sabemos que ella misma declara constantemente un encierro y estar fuera de lugar, pero hay que trabajarlo eso con más tino, ¿sí? Con más calma. También excluía a Harriet Tubman, la he mencionado ahora, pero bueno, eh, que es importante, porque además, digamos, políticamente fue muy importante también. Hay una muy buena película y un documental también en Netflix que habla de Harriet Tubman, creo que se llama Harriet, si no me equivoco. Véanlo. Cómo ella lideró un batallón de soldados para eh, alcanzar a los esclavos que iban huyendo del sur en esto del tren subterráneo, ¿no? Entonces sí, era activista importante y luego activista también de los derechos de la mujer. Y también hemos dejado también de lado a dos poetas inglesas, Elizabeth Barrett Browning. Voy a tener mucho cuidado en decir, porque
Si hay alguna feminista aquí, siempre decimos, evito decir es la esposa de, sino que digo, Robert Browning fue su esposo. Ya, hay que tener cuidado. Eh, y bueno, y Cristina Rossetti, otra buena poeta del 19, su hermano fue Dante Gabriel Rossetti, ¿no? Escritor, pensador. Bien, esos son los que he dejado de lado. em, y, y creo que podemos empezar con la revisión. ¿Sí? Primero, el contexto georgiano para la época em, eh, en la que se enmarca la escritura y el nacimiento también, la madurez de las dos escritoras que he escogido. Hay bastantes más. Inglaterra tiene mucho escritor, mucha escritora. Así que, bueno, Estados Unidos luego, en la segunda mitad del siglo XIX también, este, igual la producción inglesa, pero hay mucho texto. Em, yo he tomado dos figuras canónicas que ahorita voy a mencionar. La Inglaterra georgiana y de la regencia, georgiana por Jorge III y de la regencia hasta el advenimiento de Jorge IV. Como saben, Jorge III fue declarado eh, incapaz de gobernar porque tenía un tema de locura. Hay una buena película, La locura del rey Jorge, no sé si la han visto, ya es biográfica, basada en un libro, ¿no? Que, que estudia esto. Bueno, tuvo algunos avances interesantes, como la revolución agraria. Es interesante, ¿por qué? Porque em, esta revolución agraria trae efectos positivos en las primeras décadas del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XIX, que es el contexto que van a observar varias de nuestras escritoras, que son burguesas pero rurales, la mayoría de ellas, ¿ya? Entonces, por supuesto, esto es en Inglaterra nada más, ¿no? Em, entonces, em, van a producir nuevos ricos, ricos del agro, y eso matiza un poco la cuestión de las riquezas y de las influencias. Bien, el colonialismo está, recuerden ustedes que Inglaterra pierde Estados Unidos a fines, las últimas décadas del siglo pasado, del siglo XVIII, y ahora tiene que buscar otros horizontes. Entonces, luego va a ser África, pero ahorita es eh, Oceanía y luego y antes Asia, ¿no? Asia Menor y también la India. Pero esto va a llegar a su cúspide en la época del siguiente monarca, ¿no? En la época victoriana. La reforma de las prisiones, ¿sí? ¿Qué más? Comienzos de la Revolución Industrial, creación de orfanatos, de escuelas, hospitales. Esto va a mejorar más aún con la llegada de la reina Victoria, ¿ya? Em, Hay una película también sobre esto que habla de la relación, bueno, es sobre la reina Victoria, pero sobre la relación que tuvo con su esposo em, y la influencia que tuvo su esposo en ella. Al parecer era un gran filántropo el esposo. Estaba muy enfocado en la gente pobre. Entonces se aplicaron muchas medidas en favor de los más necesitados acá. Em, Bien, recuerden también que la Iglesia Metodista en Inglaterra y los masones han tenido largos avances respecto a la abolición de la esclavitud. Ya en 1772 se declara que cualquier esclavo que entra a Reino Unido es libre. Reino Unido o colonia, cualquier puerto inglés, ¿ya? Es de inmediato libre. Em,
Por supuesto que se podía hacer por lo bajo, ¿no? 1808, prohibido en puertos ingleses y colonias transportar esclavos. 1833, abolición de la esclavitud en el Reino Unido. Y en 1808, Estados Unidos prohíbe también la importación de esclavos. La importación, ¿ya? Estados Unidos es un poco más ambiguo respecto a esto. En Inglaterra ya en el siglo XIX no hay esclavos, pero en Estados Unidos sí, porque a pesar de la prohibición, hijo de esclavo sigue siendo esclavo, ¿ya? Entonces, se siguen fabricando, ¿no? Se sigue prolongando esta esclavitud. ¿Qué más? Educación femenina, tratados de conducta, se enseñan doctrinas morales, la educación se enfoca a aspectos domésticos, a la religión y a los talentos y artes que puede tener una mujer. A propósito de esto, quizás sería bueno mencionarlo ahora. em, Hay una serie eh, ¿cómo se llama? De opciones que surgen en el siglo XVIII y XIX como motivo de estudio, que están muy en boga en este momento. Ahora que he mencionado el tema de los talentos, em, algunos académicos están estudiando, por ejemplo, a la mujer coleccionista, mujeres que coleccionaban gobelinos, que coleccionaban eh, eh, lo que le llaman acá vajilla china, ¿ya? Que coleccionaban muñecas, que coleccionaban sillas de determinado tipo, ¿ok? Entonces, y esas menciones en literatura, así como los manuales creados para ello, son materia de estudio. Luego, em, manufacturas, artesanías que aparecen en pinturas, en fotografía y en literatura. Los que han alcanzado a revisar los textos que compartí, los cuentos, espero que hayan podido revisarlos, se habrán dado cuenta que varios de nuestros personajes están haciendo siempre cosas. Si no son detallitos en la cocina, son en el jardín o son en la costura, hacen canastas. Entonces también se están enfocando en esta situación, en esta producción. eh, es decir, son otras formas, ¿no? También en el 19 se ha prestado mucha atención a recopilar cartas, ¿sí? Cartas, diarios, libros de viaje. Hay mucho libro de viaje, mujeres que viajaban solas con los esposos, con la familia, y escribían libros de lo que habían visto en China, en la India, en Turquía, en Italia, cualquier país, bueno, que pueda parecer exótico, en Egipto, en Grecia, ¿ok? Eh, hay mucho, mucho diario, mucho libro de viajes en la época también. Em, es una forma de trascender ¿cómo se llama esto? Ay, perdón. De, de trascender un encierro en el que la mujer está, ¿sí? Este, mm, de una forma de liberación, pero muy, muy asociada al espíritu de conquista y de imperio que tiene Inglaterra, ¿no es cierto? Es como un homenaje a ese, a ese afán. Entonces sí, los talentos. Em, voy a, voy a salir de aquí. Yo voy a revisar mi, un papelito, pero yo no sé si... ¿están viendo mi papel o no? Mi texto. O el texto y el PPT.
A ver, espero que estén viendo el PPT Estamos viendo el PPT que dice contexto georgiano. georgiano. Ya, Sí. perfecto. No están viendo entonces aún, no están viendo mi material, ¿no? Del que estoy sacando de mi información ahora. Ya, Y no. genial. Gracias. Entonces pasamos a el siguiente. Tenemos y otro tema que no mencioné, eh, que es indispensable, el tema de los seudónimos. Eh, Seguramente ya han visto algo de esto en la universidad, pero en buena medida muchas mujeres ocultaban su identidad y a veces su género, ¿ok? Em, a veces colocabas un par de iniciales y un apellido falso, en cuyo caso podía parecer que eres hombre o mujer. Otras veces, como el personaje de Mujercitas, que se hacía poner Joe, que podía ser Joseph o Josephine, con esa ambigüedad, eh, preferían presentar sus textos de esa manera, ¿ya? Entonces, era, era una forma de, digamos, validarte, ¿no? Pero otras veces firmabas como mujer, pero otra mujer. Entonces solo tratabas de ocultar tu identidad. Es el caso de aquí de Anne Radcliffe, de la novelista, con el seudónimo Anne Ward, ¿ya? Eh, y por supuesto, a veces, a veces, habían también hombres que firmaban con seudónimo femenino. Eh, bueno, hasta yo he tenido algún amigo ahí en Arequipa que firmaba siempre se presentaba a los concursos con seudónimo femenino. En el caso del siglo XIX, algunos hombres firmaban como mujer para, eh, porque habían algunos temas que la mujer, eh, en los que la mujer era aceptada, aceptada con rotundidad, ¿ya? Eran en literatura popular, en literatura eh, romántica, por ejemplo. Entonces, si tú quieres, eh, tienes un personaje femenino, trata sobre una mujer, mejor me pongo un seudónimo femenino, ¿ya? Para vender mejor. Bien, este, esos son los seudónimos. Van a verlo, es muy común, así que sí. Esta escritora, Anne Radcliffe, escribe el romance o el idilio del bosque en 1791, Los misterios de Udolfo en el 94 y El italiano en 1796. Escribe lo que se llama novela gótica. ¿Por qué novela gótica? Porque todos sus escenarios, una puerta cruje, hay un pasaje secreto, te parece ver una sombra, escuchas ruidos que al final son goteras, ¿no? Tuberías viejas en el castillo, ¿ok? Esa clase de cosas. O sea, es gótica por el ambiente, pero todo tiene una explicación lógica, ¿ya? Y sí, por ahí puede haber algún fantasma, sí. Este, se dice que Inglaterra está plagada de fantasmas, ¿no? Pero bueno. Em, Algunos de los temas, la doncella en peligro, la pureza y la virtud, la madre protectora, ¿sí? Em, ¿Qué más? Eh, Como virtuosas, las heroínas de Anne Radcliffe son mujeres jóvenes, siempre son bonitas y tienen buen corazón, ¿sí? Como Emily St. Aubert en Misterios de Udolfo. Am,
o Adeline en el Romance del Bosque o Victoria en el italiano. Representan la pureza, la bondad, la moralidad. Y eso las convierte en figuras pasivas que necesitan protección. ¿Ok? Entonces ahí está la mamá, la madre protectora, o algún varón que se aviene a ayudar y resolver el problema que aqueja a la protagonista. ¿Ok? Entonces, ahí se le resta agencia, ¿no? Em, pero lo interesante es que la bondad y la virtud son recompensadas. Siempre esa bondad y virtud son recompensadas al final de la novela. Las mujeres son vulnerables, ¿sí? Em, Viven situación de angustia, pero normalmente salen adelante con buenas decisiones, eh, hacen lo correcto, ¿ok? Bien. La madre protectora, por ejemplo, Madame Cheron en Los Misterios de Udolfo o Lamotte en El Romance del Bosque. ¿Qué más? Mm, Creo que puedo mencionar al menos uno de creo que Los Misterios de Udolfo. En Los Misterios de Udolfo, Anne Radcliffe sigue a Emily Cenobert, una joven que, tras la muerte de su madre, se muda con su tía, Madame Cheron, al castillo de Udolfo, en Italia, propiedad del misterioso conde Montoni. En el castillo, Emily descubre una serie de secretos inquietantes y eventos sobrenaturales, como apariciones fantasmales y puertas cerradas. La clásica puerta con candado, la puerta que nunca se debe abrir, ya, un tema clásico del terror, incluso moderno. A medida que investiga, se enfrenta a la tiranía de Montoni, quien manipula su destino y busca controlar su herencia. Mientras tanto, Emily mantiene una relación romántica con Valancourt, pero las amenazas y la opresión de Montoni complican su amor. Bueno, Emily supera desafíos y al final se escapa con Valancourt y halla la felicidad. ¿Ok? Todo es más o menos similar. Suficiente con Anne Radcliffe. Veamos ahora a una favorita, a una de las escritoras clásicas, que es Jane Austen. En realidad, justamente debería mencionar que muchas veces la literatura feminista o literatura escrita o las recopilaciones omiten a Jane Austen, ¿ya? Pero recordemos que Jane Austen, por época, es post-Gush y post-Wollstonecraft, ¿sí? Sí, ¿hay una pregunta? O sí, dime, levantaste la mano. Ah, ya, ya. Ok. Bien. Entonces, y bueno, siendo que aquí está parte o buena parte del inicio de los reclamos. Hay que escuchar el reclamo completo, la figura, el panorama. Profesor, Sí, dime. disculpe, perdón, no se me escuchaba. Lo que pasa es que por alguna razón ya no se ve su PPT bien. Se ve muy pequeña y la letra no se distingue. No sé Oh, si es por la ventana, creo que lo ha achicado el ah, Word. ya. A ver, vamos a ver. Por favor, es que está tan interesante que no nos queremos perder nada. Vamos a encontrar una solución a ello. ¿Ya? ¿Mejor? ¿O sigue chiquito? No, ya se nota. Muchas gracias. Ah, mucho. Ya. Genial. Gracias, gracias por avisarme. Em, sí, entonces Jane Austen. Em, Seguramente han visto películas sobre Jane Austen, si es que alguno quizás la ha leído, porque yo he visto libros de Jane Austen en la calle, o sea, gente que pasa en la calle en los semáforos y te ofrece el libro de Orgullo y Prejuicio. No sé si les ha tocado alguna vez, o Mansfield Park, pero lo venden en todos lados. Como ya no pagas derecho de autor,
Lo venden por todos lados. Copias pirata. Pero bueno, eh, estas cuatro novelas importantes, Sensatez y Sensibilidad, 1810, Orgullo y Prejuicio, en 1813, Mansfield Park en 1814 y Emma en 1815, seguiditos. Resalté aquí dos citas para no hacerla larga porque creo que me estoy demorando bastante, ¿no? Y no he llegado ni a la mitad. Bueno, vamos a seguir. Eh, ya, vamos a seguir. Me voy a apurar un poquito, ¿ya? Porque yo tengo todavía media hora. Tengo media hora más. En fin, miren la cita, lo que dice el señor Bennett a sus hijas. Si una mujer es educada de manera adecuada, es probable que se sienta obligada a desarrollar los talentos que le permitan ser una buena esposa y madre, sin que la vida cotidiana se convierta en un lastre. Es el consejo del señor Bennett, el mundo antiguo a las hijas, ¿no? Em, y aquí eh, es el tipo de educación que está pensada para la mujer a fines del siglo XVIII, ¿ok? Ahora, ¿qué dice Elizabeth Bennet al señor Darcy? No me parece que las mujeres estén tan completamente subordinadas a los hombres como se supone. Las mujeres, al igual que los hombres, tienen su razón, y si se les da la oportunidad, pueden utilizarla tan bien como ellos. Ojo, cuando dice esto, se le da la oportunidad, se refiere al ámbito público, ¿no es cierto? No está diciendo, si me dejas opinar, no, 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 no. Está mucho más allá de esto, ¿ok? No está pidiendo permiso para hablar. Simplemente, si me dejan ocupar otros espacios como los que ustedes ocupan, lo podemos hacer igual de bien. Eso es lo que está diciendo. Bien. ¿Alguna otra cosita? Mm, también dice Anne Elliot en Persuasión. La mente de una mujer puede ser tan racional como la de un hombre, y sin embargo, las mujeres a menudo deben someterse a los sentimientos, mientras que los hombres se ven más libres para actuar según su razón. ¿Ok? Es otra novela menor de Jane Austen, pero esta cita estaba buena. Así que, igualdad entonces. Somos igual de inteligentes que ustedes, igual de racionales. Algunas características de los personajes en general de Jane Austen: hay inteligencia y perspicacia en la mujer. Sus heroínas, como Elizabeth Bennet o Emma Woodhouse en Emma, son mujeres inteligentes, astutas, intuitivas y con muy buen léxico, con lecturas, ¿ya? No se quedan calladas. Em, es por eso que cuando se lee a Jane Austen, la gente se divierte, o sea, vas a ver gente sonriendo. Mira, qué rico, lo dejó callado, ¿no? Parece una telenovela con buen guión. Desarrollo personal. Em, por ejemplo, Elizabeth Bennet supera su prejuicio contra Mr. Darcy y acepta su error. Y Emma Woodhouse madura al reconocer su propia falta de juicio. ¿Qué más? Em, Estoy eligiendo lo más importante. Resiliencia y moralidad. Los personajes muestran gran resiliencia frente a la adversidad, como Fanny Price en Mansfield Park, quien resiste la presión social y familiar para estar fiel a sus principios. ¿Ok? La virtud ante todo. ¿Qué más? Y bueno, algunos estereotipos que sí se repiten. Bueno, la mujer como esposa, como madre, como ángel del hogar, es un clásico, no lo deja Jane Austen. Em, Mujer bonita, también. eh, Mujer, ¿qué más? Mujer sumisa y mujer rebelde. ¿Ya? Hay siempre los dos personajes. Por supuesto que nuestras heroínas son rebeldes, pero las otras pueden ser más bien, siempre hay algún personaje muy apasionado, siempre hay algún personaje muy sensato, ¿ya?
o o muy sumiso. ¿Ok? ¿Qué más? Me salté. Y bueno, crítica al sistema matrimonial también, ya asoma, lo vamos a ver con más fuerza en las Bronte. Eh, Personajes como Elizabeth Bennet y Emma Woodhouse también, ¿no? Se critica estas estructuras matrimoniales que reducen a la mujer a un simple objeto de transacción, ¿no? Bien. Voy a omitir el resumen de alguna de sus novelas, que había preparado un resumen para la novela más destacada, pero vamos a avanzar un poquito más rápido. Charlotte Bronte, ¿sí? Autora de Eyre, Jane Eyre. El seudónimo es Currer Bell. Las hermanas Bronte van a usar todas seudónimo. Siempre es Bell, las tres son Bell. Es Currer Bell, la otra es Ellis Bell, o sea, conservan la inicial, y la otra es Acton Bell, ¿ya? Bien. Miren, está en inglés, pero se la traduzco. ¿Piensas que soy un robot, una máquina sin sentimientos? No soy un pájaro y ninguna red me atrapa o me mantiene atrapada. Soy un ser humano libre con voluntad independiente. Eso dice Jane. Em, bien. Ay, perdón. Sí debería darles un marco, ¿no? Probablemente alguno de ustedes no ha leído Jane Eyre. Es una novela de crecimiento personal y romance que sigue la vida de Jane Eyre, una huérfana que enfrenta abusos y negligencia desde su infancia. Es enviada a la escuela de Lowood y se convierte en una mujer independiente y decidida, o sea, le enseñan un oficio. Más tarde trabaja como institutriz en Thornfield Hall, donde conoce a su enigmático jefe, Mr. Rochester, con quien desarrolla una relación profunda. Cuando descubre que Rochester guarda un secreto oscuro, ¿cuál es el secreto? Está casado con una mujer mentalmente inestable que vive en el ático, o sea, la loca del ático, como les decía. ¿Con quién? Ya. Jane enfrenta un dilema moral, ser la otra o separarse. Y se separa, lo deja. O sea, deja ahí todo, corta todo. Después de una serie de pruebas, incluida su huida de Thornfield, Jane regresa a Rochester, quien ha quedado físicamente afectado por un incendio en la mansión, en la mansión. Bien, ¿no? Muy adecuado. Finalmente, Jane y Rochester se pueden casar y alcanza la independencia emocional y económica. Otra cita aquí, Jane criticando a la escuela de Lowood. Eh, Me temo, no temo estar sola, ni pelear, ¿no? Con el mundo sin ayuda, porque dependo de mí, porque me tengo a mí misma, ¿sí? Para contar conmigo. Puedo contar conmigo. La otra cita es, eh, no soy un mendigo, no soy un niño, no soy un pobre o una criatura dependiente, soy una mujer, soy igual a él, ¿ya? Bien. Emily Bronte y Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, otro libro que ha sido muy tocado, probablemente es el libro más famoso, la novela más famosa del 19, probablemente. Hay montones, toneladas de tesis. Uno de mis profesores, el Idelber Avelar, por ejemplo, hizo su tesis doctoral sobre Emily Bronte. Em, bueno, Cumbres Borrascosas es una apasionada, turbulenta historia de amor y venganza. Sigue las vidas de Heathcliff y Catherine Earnshaw, que crecen en la finca de Cumbres Borrascosas, donde desarrollan un amor destructivo y obsesivo. Quizás es por eso que, que esta novela sigue en boga.
Tras la muerte de Catherine, Heathcliff, devastado, busca vengarse de todos aquellos que considera responsables de su sufrimiento, incluyendo a la familia Linton, sus rivales en el amor. El amor de Heathcliff y Catherine, marcado por la locura y la tormenta emocional, arrastra varias generaciones, dejando un legado de sufrimiento y desolación. A ver, ¿qué más dice? Eh, no voy a ser una esclava para las convenciones de la sociedad, le dice Catherine a Nelly, como quejándose, ¿no? Y luego también, no me voy a casar como tú, yo me voy a casar por amor. Esa es su rebeldía es esa, ¿no? Casarse por amor. Y Anne Bronte, el que escribe La inquilina de Wilfred Hall, otro libro bastante poco tratado, poco estudiado, pero lo curioso es que es uno de los libros más feministas. Les explico más o menos de qué va. Em, es la historia de Helen Graham, una mujer misteriosa que llega a vivir en la aislada casa de Wilfred Hall con un hijo pequeño. El relato es contado desde la perspectiva de Gilbert Markham, un joven que se siente atraído por ella, pero pronto descubre que su pasado está marcado por un matrimonio con Arthur Huntington, un hombre carismático pero cruel, alcohólico y abusivo, pegalón. A través de los diarios de Helen, Gilbert conoce, porque tiene acceso a los diarios de Helen, Gilbert conoce los sufrimientos de ella en un matrimonio tóxico, que la lleva a huir para proteger a su hijo. ¿Qué tal? ¿No es lo más moderno que pueden ver ustedes de todas las novelas que hemos visto hasta ahora? Pues sí. Bueno, Helen decide vivir sola, desafiando las normas sociales de la época que presionaban a la mujer a permanecer en matrimonios infelices. Bien, entonces la novela explora temas como emancipación femenina. eh, Ahí está esta cita de abajo. ¿Por qué debería yo someterme a él, cuyas acciones yo aborrezco y de y quien solo me destruye? No es sumisión lo que yo le debo, sino resistencia. Resistencia a sus malvados tratos serían, malvadas maneras, ¿no? No es resistencia, propone resistencia. Eh, Helen dice también, mientras más veo el mundo, más siento que el matrimonio es una institución que ha sido hecha para esclavizar a la mujer y para darle al hombre el poder para oprimirlas, bajo el disfraz de protección y afecto. Eso hasta le han puesto un nombre, ¿no es cierto, chicos? Bien. Eh, el matrimonio es un contrato social, pero cuando el contrato se convierte en cadena, una mujer no es más una esposa, sino una esclava. Bien, y pasamos al siguiente. Louise May Alcott, otra escritora que no se tiene tan en serio. ¿Pero por qué? Porque el libro está orientado a adolescentes, ¿ya? Es para lectura de adolescentes. Su seudónimo era A.M. Barner. Em, y bueno, es una de las novelas más famosas del 19 también. Creo que es la que tiene más versiones en cine, ¿no? En películas. Creo que hasta series había, ¿no? Bien. Y no tengo que dar un resumen de Mujercitas. Creo que todos la hemos leído. Em, Veamos algunos aspectos de la novela de May Alcott. Dice, quiero hacer algo espléndido, algo heroico, maravilloso, que no se olvide después de que muera. No sé qué, pero estoy segura de que lo haré, lo intentaré. Le dice yo a su mamá, a quien le llama Marmee, como recuerdan. Eh, Estamos hablando entonces de empoderamiento, ¿no es cierto? Perdón, ay, 15, de aspiraciones. Una persona que no se contenta con su condición y quiere quitarse ese arnés,
esa camisa de fuerza. No tengo miedo de las tormentas, dice también Joe, porque estoy aprendiendo a navegar mi barco. ¿Ok? Y lo puedo hacer sola. No necesito apoyo también. ¿Qué más dice? Eduquen sus corazones y mentes, mis queridas hijas. Que sus acciones sean nobles y sus pensamientos sabios y serán ricas de muchas maneras. ¿Ok? Eh, bien. Vale decir que todas son chicas educadas, que han leído, hacen teatro en casa, aparte hacen deberes, hacen costura, tocan el piano. ¿Ya? ¿Qué más? No tengo miedo del trabajo duro, tengo miedo de desperdiciar mi tiempo, dice Amy March, la hermana menor. ¿Ok? Entonces, la importancia de la educación, el desafío a las expectativas tradicionales del rol femenino, la dedicación personal, la fuerza de trabajo, son temas que están aquí. ¿Sí? Am, Curiosamente, el profesor, el que va a ser esposo de Josephine, es también un hombre interesante, es un hombre cultivado, es extranjero, eh, pero es un buen tipo. Es un tipo que le habla a Josephine al mismo nivel, no la considera inferior, ¿ya? Eso es interesante. Em, Además, hay una parte en la que va a buscarlo y el profesor está surciendo su media. Miren lo significativo que es eso, ¿ok? Estamos hablando quizás del nuevo hombre, el New Man, quizás, un proto-New Man. Bien, igual juega con sus sobrinos, o sea, es diferente, ¿no? No está encorsetado. Bien, em, vamos al siguiente. Tengo a Harriet Beecher Stowe, a quien tampoco o sea, se le ha considerado literatura infantil, pero yo quiero tomar de ella, de Harriet Beecher Stowe, primero que es una activista, feminista y abolicionista. Entonces, más que en la cabaña del tío Tom, de donde he extraído esta cita, con suerte, buscando, dice, la mujer ha sido llamada la compañera del hombre, pero la mayoría de las veces no lo ha sido. En vez de ser su amiga, su consejera y su igual, ha sido tratada como una esclava. ¿Ya? Pero miren estos otros dos textos que hay que aclarar. Harriet Beecher Stowe escribió muchísimo. Tiene no solo muchas novelas, tiene montones de panfletos escritos en periódicos, libros de viaje. O sea, tiene bastante para ver. Em, Bien, dice, si la esclavitud es una abominación y una tragedia para el hombre, lo mismo ocurre con la esclavitud de la mujer. Las mujeres deben ser liberadas de su sumisión ciega al hombre, para que puedan tomar su lugar en el mundo como iguales, para compartir en la grandeza de la humanidad. Y la última, es un crimen mantener a las mujeres en la ignorancia, privándolas del conocimiento que puede ayudarles a ser agentes activos de la sociedad. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a la educación y al desarrollo intelectual. ¿Ok? No me voy a demorar más aquí, solamente quería mencionar esto. Tenemos a George Sand, que es el seudónimo de Mary Ann Evans. ¿Sí? Escribe varias novelas también, pero escogí Middlemarch. Tampoco voy a alcanzar a dar el resumen, ¿ya? Pero veamos las citas que les traigo. No quiero ser una mujer sin cerebro, dice. Quiero algo que sea más que lo que el mundo me ha dado. No puedo vivir solo para mí misma. Debo aprender para poder hacer algo útil para los demás. Los hombres pueden pensar en grande, pero ¿por qué no las mujeres? Lo mismo que decía yo, ¿sí? En Mujercitas. La mente de una mujer puede ser tan racional como la de un hombre. Y lo que es aún más importante, la moralidad de una mujer no está necesariamente limitada por su género. Dorothy en Middlemarch.
Y pasamos al siguiente. La famosísima Edith Wharton. No sé si han visto las dos películas, House of Mirth o La Edad de la Inocencia. Hay es una buena versión, diría yo. Es con la actriz de Los Expedientes X, Gillian Anderson, si no me equivoco, que actúa de Margaret Thatcher en The Crown, en La Corona. Bien, y La Edad de la Inocencia, otra que se llevó a la pantalla, que es un poquito más lenta, un poquito pesadita, es lo que llamo novela de salón, ¿ya? Em, y gana el premio Pulitzer por La Edad de la Inocencia, es la primera mujer en ganarlo, y es importante quizás decir que Edith Wharton tenía un perfecto conocimiento de la realeza, de la nobleza neoyorquina y bostoniana, ¿ya? Va a pasar mucho que la gente adinerada, la gente noble de Nueva York, la alta sociedad eh, de la costa este, suele viajar mucho a Europa. Y lo van a ver, miren cómo la tía de en Mujercitas se lleva a Amy a Inglaterra y a Francia, ¿ya? Entonces, hay mucho eso. Henry James también viajaba bastante a Inglaterra. Bien, de aquí tengo un par de citas. Había algo trágico en la manera en que las mujeres estaban educadas para hacer del sacrificio el centro de su vida, mientras que los hombres pensaban que ellos mismos debían ser el centro de todo, en la edad de la inocencia. Y Lily Bart, bueno, en House of Mirth, Lily Bart había sido educada para cumplir con las expectativas de la sociedad y ahora no era más que una víctima de su propia educación. Estas dos son mujeres atrapadas, no voy a alcanzar a dar todo el resumen, pero son mujeres atrapadas en las normas sociales de la época y de la alta sociedad. Y esa alta sociedad no perdona. Eh, eh, son muy duras con ella. Y yo diría que, sobre todo en House of Mirth, el final es fatal, ¿no? Y quería terminar con dos escritoras que también he querido finalizar con dos escritoras que son de lo que llamamos literatura infantil, ¿sí? Para todos los gustos. Esta es Lucy Maud Montgomery, que ustedes seguramente han visto o la conocen como Anne with an E, que está en Netflix también. Ana de Tejas Verdes o Ana de Green Gables, ¿ya? En inglés, ¿no? En Of Green Gables. Una novelita perdón, una serie de novelas de 1910, que se ha convertido en símbolo de la identidad canadiense y es uno de sus libros, el libro canadiense más vendido, de copias y traducida a 36 idiomas. ¿Ok? Em, en realidad es para niños chicos, ¿ya? No es para adolescentes, es para niños chicos. Entonces, lo que ven ustedes en la serie, en realidad, hay bastante de aumentado ahí, ¿no? Que no tiene nada que ver con el libro original. Pero bueno, igual es una novela que mencionar. Y el otro es Laura Ingalls Wilder, autora de La pequeña casa en la pradera, Little House on the Prairie. em, una serie de 9 libros, 8, publicados entre el 32 y el 43, y el noveno salió póstumo. Se encontró en una caja y se publicó 40 años después. Em, Ella instituyó el premio Children's Literature Legacy Award, que antes se llamaba el Laura Ingalls Wilder Medal o Wilder Award. ¿Sí? Es un premio que da la ALA, que es la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos. Ha sido traducida también a 40 idiomas y tiene más de 60 millones de copias vendidas. Entonces, si estamos hablando de los libros más famosos escritos por mujeres, pues ahí los tienen. Sí, bueno, quería primero agradecerle
por esta clase tan interesante que nos ha estado dando. Y bueno, acerca de lo que mencionó sobre lo que se ha ido, por ejemplo, viendo en estas cuentos o novelas, yo quería tocar acerca del cuento El papel amarillo de Charlotte Perkins. Ya. Bueno, es un retrato vívido de la opresión femenina, ¿no? Del siglo XIX, Ujú. donde vemos cómo la mujer ya es tildada de loca. La depresión nerviosa y la histeria eran consideradas como la norma, pues. La protagonista, cuya identidad se diluye al punto de carecer de un nombre, se ve sometido a una serie de presiones que culminan en su aparente locura, ¿no? En este contexto, me llama la atención la forma en que el papel amarillo se convierte en un símbolo de la opresión que sufre la protagonista. ¿Podría usted analizar la función simbólica del papel amarillo en la obra, ¿no? Cómo se relaciona este símbolo con la representación de la locura y la opresión femenina en el contexto de la época, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, ¿no? Las teorías sobre la histeria femenina que prevalecían en ese entonces. Claro. Es sumamente interesante eh, el personaje, para el que no lo ha leído, percibe que algo anda mal con ese papel, no le gusta, no le simpatiza, y siente que alguien empuja del otro lado, que alguien mueve esa pared, es decir, que hay alguien encerrado detrás de la pared. Wow. Y entonces rasga el papel y aparentemente salen decenas de mujeres, decenas de mujeres de ese encierro, pero salen arrastrándose. Eso es lo impactante, ¿no es cierto? Entonces, no es una mujer, son decenas de mujeres que ella ve por la ventana, ¿se acuerdan? Una vez que ya escaparon del encierro del papel. Entonces, lo que está diciendo, esta no soy solo yo, esto está pasando acá, es general. Nos están encerrando, nos están poniendo tras paredes, sea la loca del ático o sea en la casa. Justamente puse algunas citas ahí que mencionan cómo el marido se niega a darle razón. Le niega todo, con mucho cariño, muy amablemente, pero este, todo eh, digamos, hay un sentimentalismo, ¿no? La trata como una hijita, como su cosita, ¿ya? Entonces, sí, obviamente es la parte más importante de la novela, ¿no? Podemos intuir que al final se desmaya el hombre, ¿no? No quisiera pensar que ella lo ha atacado, no hay ninguna evidencia de eso. Solamente se desmaya y ella pasa por encima, arrastrándose. Porque una vez más, fíjate, una vez más, incluso su cuerpo está tendido en la puerta y no la deja pasar, no la deja salir, ni siquiera desmayado. Es interesante, es muy, muy rico este cuento. Eh, Bien por escogerlo. Sí, es un cuento genial en todos los aspectos. Creo que desde el inicio es algo que no defrauda, ¿no? Porque desde el inicio nos va diciendo cómo vemos dos tipos de mujeres, una que es la hermana de John, ¿no? Que ella ya es nos dice una ama de casa, una mujer, una buena mujer, dice. Entonces luego vemos este contrario que hay con ella, ¿no? Que ella, por el contrario, tiene que ser guiada para que se encamine a ser una buena mujer, no tiene que escribir, ¿no? Tiene que dedicarse a la casa. Entonces, tremendo, es muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Ujú. Bien. Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha? Se te escucha. Sí, Cristina. Sí, disculpe, antes no se podía. Bueno, mi pregunta va más por una curiosidad. En estas novelas, como usted nos dijo anteriormente, que las mujeres usaban nombres de hombres,
incluso de otras mujeres, igualmente los hombres de mujeres. ¿Ha habido obras de este fondo erótico que las mujeres hayan abarcado y que hayan tenido este tipo de pasarlo a un hombre de hombre para ser aceptado? Porque entiendo que en esta época, al ser conservadora, pues era muy difícil aceptar esta mentalidad de la mujer. Y otra pregunta que tenía era, cuando usted nos dice estas obras donde nos enseña a estas mujeres de alguna manera que expresan su propia opinión, su propia percepción de cómo deberían ser las mujeres en la sociedad y ser respetadas por los hombres al igual, en una misma equidad, se podría decir. ¿Cómo es que lo aceptaban los hombres al ver una mujer que leía este tipo de obras, que veían una mujer distinta a la que se podía catalogar en esa sociedad? Y cómo este hombre que usted nos dice, pues no, un nuevo hombre, como es el de Mujercitas, cómo era tomado, porque no era un papel que podría ser catalogado como algo tradicional. Esas eran mis preguntas, profesor. Ya. Em, Sobre literatura erótica del 19, lo más erótico que he leído hasta el momento es el texto que compartí con ustedes de, de La Tormenta. Tiene un episodio que además pues, es como para leerlo completito, ¿no? Yo lo pondría en el PPT, es como un par de párrafos bastante contundentes, que para la época eso es súper, súper erótico o súper desafiante con el sistema. Y ojo, ella lo publicó con su nombre, ¿ya? Con su nombre. Em, como un detalle, hay una novelita suya que se llama El despertar, The Awakening. Es una novela que ha sido prohibida en varios estados, ¿ya? Entonces, no es fácil escribir novela erótica en Estados Unidos. Eh, bueno, Inglaterra es un poquito más condescendiente con el tema erótico quizás, pero en Estados Unidos las religiones tienen mucho poder, ¿ya? Pero si encuentro algo, este, te aviso a través de, no sé, déjeme sus contactos y vemos, porque donde sí hay mucho más erotismo es en novela posterior, ¿no? En el siglo XX sí hay, hay bastante más. Y lo otro que me decías era, era sobre... ah, Sobre esta nueva ideología que se presentaba en las oh, mujeres, este nuevo oh, pensamiento. ya. Había gente, como dicen, para todo roto hay un descosido, ¿ya? Eh, Quizás el ejemplo que se me viene más a la cabeza es el de John Stuart Mill, que era casado con una feminista y escribieron el texto entre los dos. Y él era un activista de primer orden, o sea, ha sido uno de los hombres que ha encabezado el movimiento feminista, junto con otra gran cantidad de mujeres, por supuesto, ¿no? No quiero decir, eh, suena feo eso de encabezar, que un hombre encabece el movimiento, no, pero está ahí, está publicando, está haciendo cosas, ¿ya? Em, Muchas gracias, profesor. Ahora vemos que la compañera Alejandra también tiene una consulta para usted. ok, dale, dale, Buenas tardes, ¿se me escucha? te ¿Sí? escucho, Ale. Sí. Ok, bueno, tengo dos consultas. La primera es que usted en un ratito cuando estaba explicando sobre que todavía hay como que escritoras peruanas del siglo XX aprox que tenían influencia de varias mujeres escritoras de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y eso me hizo recordar porque yo hace tiempo hice una investigación sobre Corinda Mata de Turner Mm, y me salió, yo estaba averiguando bastante sobre ella, y me salió que, o sea, habían como que personas que habían hecho una especie de análisis sobre su biografía y también sobre sus obras, y bueno, decían que ella supuestamente había leído textos como el de Mary Wollstonecraft, el de ya, la vindicación de los derechos de la mujer, y también ¿cómo se llama? A su hija, ¿no? A Mary Shelley. Y me ya. parece interesante. Y Tiene bueno, mucho eso, ¿no? sentido.
Sí, porque exacto su obra como Aves sin nidos o Sí. otras que tienen, o sea, tienen esa perspectiva, ¿no? Sobre los derechos de la mujer o la situación de la mujer, ¿no? En esta época. Y bueno, eso me pareció interesante. ¿Qué otras mujeres, o sea, como usted, bueno, Ah, qué otras aparte de Clorinda Mato cree que tengan ya. bueno, escritoras peruanas, ¿no? Que tengan esa Sí, influencia de mujeres escritoras de esa época? ya. Yo quiero mencionar a mi paisana. Yo soy de Tacna, Carolina Freire, ¿ya? Carolina Freire de Jaimes, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de una escritora que nace en una ciudad como Tacna, que tenía mira, para que vean más o menos, el 10% de la población de Tacna a fines del siglo XIX era europea, es decir, italianos, ingleses, alemanes, llegaba mucho intercambio comercial con Argentina, cosa curiosa. ¿Ya? Había una ruta, bueno, a caballo, en burro, ¿ya? Y por supuesto también con Santiago. Había mucho contacto. Seguramente la gente que ha estudiado a Gamaliel Churata sabe todo el contacto que hay desde Puno hasta Bolivia y Argentina también. O sea, son rutas de contacto. Y seguramente en todos esos viajeros que llegaban a Tacna, tiene que haber habido algún libro, alguien que traiga un libro, o libros ingleses, libros alemanes, eh, pero Ujú, eso es una intuición, no lo he probado. Lo ideal, ujú. la mejor manera de probar eso es cuando te muestran su biblioteca. Por ejemplo, cuando Basadre regaló su biblioteca a Tacna, tú sabes que leía, puedes ver ahí, ¿no? Pero son Claro. bibliotecas que han sido despedazadas, ¿no? Mm. Bueno, gracias. Y mi segunda pregunta es de que ahorita que estaban mencionando esto del tema de la mujer, como en esa época del siglo XIX, más o menos, XVIII, Ujú. eran llamadas neuróticas o histéricas, ¿no? Hay un Sí. texto y me acuerdo que yo estaba leyendo que se llama Neroca del Desván, que hace un análisis de la imaginación literaria de las escritoras del siglo XIX, ¿no? Y hablan de justamente eso. Es de Sandra Gilbert y Susan Gubar. ¿Qué otros textos que usted más o menos conoce nos puede mencionar para nosotros investigar un poco más? Porque, como le digo, el tema es muy interesante. Y bueno, también mencioné lo que dijeron mis anteriores compañeras. Muchas gracias por esta clase que nos está dando. Me parece muy beneficiosa para todos los que nos interesa el tema de la literatura y sobre esta perspectiva, ¿no? De la literatura escrita por mujeres en otros países, ¿no? Como Inglaterra y Estados Unidos. Claro, Ale. Si me dejan, por favor, compartir voy a poner mis datos, ¿sí? Bueno, mi correo en realidad, o se los pongo por chat. Ya, seamos prácticos. Chat. Ahí se los pongo. Y cualquier cosita a través de Richard, porque sí tengo ayuda para ti, ¿ya? Tengo los textos, solo que tengo una memoria de pollo, ¿no? Nunca me acuerdo los nombres completos, les cambio el apellido, es una desgracia. Mejor te mando a ti lo que necesites, ¿ya? Profesor, Con toda disculpe, confianza. Muchas gracias, profesor y lo que Alejandro, vamos por a la hacer pregunta. es que el Vamos. grupo Helicup va a crear un grupo de WhatsApp y en ahí puede enviar, creo que ya para todos los asistentes. Oh, ya, ¿Sí? ok, Después, al último, vamos a pasar un formulario para que llenen y como que directo ya se vayan al enlace. genial. Ya a Muy mí me bien. agregan, pues. Claro, profesor. Sí. Le agradecemos a la última pregunta que tenemos de Gustavo Aliaga. A ver, hola Gustavo. Buenas tardes, ¿qué tal? Felicitaciones por la charla, ha estado bastante edificante, datos muy interesantes. En el resumen que has querido ofrecernos, que tú mismo lo manifiestas que puede ser mucho más amplio, ¿no? Has mencionado obras de terror, ¿no? Hay obras trágicas, ¿no? Románticas, pero el humor en la mujer en esa época, no sé, no lo escuché, o sea, me pasó por alto. Me gustaría si pudieras mencionar, tal vez hay alguna una escritora que ha desarrollado, ¿no? Así como Twain, que tenía una vena humorística muy fina estadounidense, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Sí hay. Ahorita no recuerdo ninguna, pero
Cuando yo hablaba de, algo mencioné del humor en esta sesión, que es lo de Jane Austen, ¿no? Hay como un manejo fino, sutil de la ironía. No la ironía moderna, ¿no? Que te tumba en el suelo, pero es muy sutil, ¿ya? Eh, Como debía ser en la Inglaterra victoriana o en la Inglaterra de salón, pues, ¿no? No puede ser tan agresivo. Si ustedes han visto cualquier película de Jane Austen o han leído alguna de sus novelas, van a ver que hay ese manejo de la ironía, de ese manejo, este, ese intentar molestarse unos a otros, ¿no? O tomarse el pelo, ¿ya? Entonces, es un humor muy sutil. Si quieres algo un poco más humorístico, también hay. Te puedo pasar un par de datos si deseas también. Pero igual, no se me viene ahorita nada. Pero No se sí hay. preocupe, Por profesor, acá lo estamos tengo. tomando nota. Al final le vamos a pasar lo Dale. que están solicitando. Ahora, Sí. finalmente, queremos agradecerle de corazón todo lo que nos ha presentado y queremos presentarle también, darle pase al profesor Richard Leonardo, quien es la persona que va a continuar con esta conferencia. Gracias. Muy bien. Querido Carlos, ¿cómo estás? Hola, Gusto Richita. verte. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Carlitos, no, definitivamente muy interesante todo lo que nos has presentado, ¿no? Como decías, efectivamente tenemos como para un par de sesiones más, ¿no? Un par de sesiones más, porque lo que te has propuesto es algo vasto, vastísimo, ¿no? Y eso que lo has hecho, digamos, has cartografiado, ¿no? Y me parece muy interesante. Yo quería hacerte dos preguntas, ¿no? Dentro de este periodo que tú has abarcado, me gustaría saber cuál es el papel, digamos, que se le da a la madre, ¿no? Lo más probable es que se reitere esta idea de que las madres deben seguir estos preceptos que la sociedad pues les impone, ¿no? Estas madres normativas, como se les podría llamar, ¿no? Que siguen los mandatos de la maternidad, ¿no? Seres de cuidado para el cuidado, ¿no? Eh, ¿Habría algún tipo de madre, de mujer madre, que decide, digamos, cuestionar, que decide subvertir esta situación? ¿No? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los personajes femeninos, ¿no? Como tú has indicado, son personajes pues que viajan constantemente, ¿no? Que viven una vida holgada, ¿no? Que muchas veces la preocupación fundamental es el amor. Pero, ¿qué sucede con las otras mujeres, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con mujeres pobres, muy pobres en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con las mujeres afrodescendientes, ¿no? Nos ibas a hablar un poquito de eso. Sería interesante que nos desarrolles un poquito, y tal vez ya para abrir lo que va a ser la segunda sesión de tu presentación en, en nuestro grupo. Gracias, Sí. Carlitos. De nada, Richita, cuando quieran. Sí, no voy a demorarme mucho porque ya tengo que salir, ya, me ganó la hora, pero quería mencionar que, por ejemplo, mencioné a Anne Bronte, ¿sí? Con la inquilina, ¿sí? Ella es ya es transgresora. Haberse ido de la casa es la más grande de las transgresiones, dejar el marido botado, ¿ya? Pero sí, el resto de madres, todas son ángel del hogar, ¿ok? Si está del lado de nuestra heroína, son ángel del hogar y guardan la tradición. Y están preocupadas más bien porque el personaje se sale un poco de las manos. Eh, lo vemos en casi todas. Quizás la más comprensiva de todas es la mamá de, mm, de las cuatro hermanas en Mujercitas. Solo las deja hacer. Es como que tuviera fe en ellas, ¿no? Em, pero también hay mamás malvadas, pero son las enemigas, o sea, otra vez, Ave y Eva, ¿no? Ave y Eva enfrentados.
porque tiene que haber un villano y a veces el personaje es masculino y a veces se lo endosan a la mujer, ¿no? Eh, es eso. eh, ay, la otra pregunta, ¿cuál era? Te preguntaba acerca de que los personajes principales usualmente son blancos, adinerados, Uy, viajan, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué sucede con las otras Mm, mujeres, ¿no? sí. Justamente hay un esfuerzo en todos los estudiosos de lo decimonónico en tratar de buscar, de hurgar un poco más, porque toda la novela que te estoy mencionando es burguesa. Es burguesa y es más, alguna es novela de salón, lo que llamo ya, o sea, de la alta sociedad, como de Edith Wharton, ¿no? Por ejemplo, ella es totalmente alta sociedad. Y el resto es burguesía, burguesía rural y por ahí burguesía de Londres. O, o por ahí asoman la cabeza en alguna ciudad grande, pero es básicamente burguesía rural, ciudades pequeñas. eh, y es gente blanca, ¿ya? Por ejemplo, todas las novelas americanas que te estoy mencionando son lo que llamamos en Estados Unidos WASP, como avispa. WASP que significa White Anglo-Saxon Protestant, o sea, blancos, anglosajones y encima protestantes, ¿ya? Ese es el patrón. Y todas cumplen con ese requisito, todas ellas tienen ese corte. Pero habrá que seguir buscando, ¿no? Habrá que seguir buscando. Perfecto, Carlitos. Ya no te quitamos más tiempo porque sabemos que tienes que estar en otro lugar. Y bueno, ya te tendremos en otra ocasión aquí con el grupo y ya presencialmente el 2025 que vienes al Perú, ¿no? Espero que ya con Claro, con la Green Card. ahí está. Me doy una vuelta por ahí, sí. Bacán, Carlitos, En bacán. efecto.